que ilumine al Padre Martín en esta formación que ha preparado para nosotros esta noche, pero que también que el Espíritu Santo nos ilumine a todos y cada uno de nosotros para poder estar atentos, para poder comprender esta palabra que el Señor nos envía esta noche. Ven Espíritu Santo, ven por medio la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo de Dios, ilumina los corazones de cada uno de nosotros, ilumina nuestros oídos, que podamos escuchar, comprender la palabra que el Señor nos envía. Danos el discernimiento para también así podérsela llevar a nuestros hermanos. Oh Santo Espíritu de Dios, ilumínanos en este momento. Te necesitamos, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias a todos nuestros hermanos y bueno, le damos el pase al Padre Martín para que inicie el tema de esta noche. Gracias, Lucena. Dios le bendiga. Muy bien. Vamos entonces en el tema de hoy a mirar. ¿Cómo es esto? Momentico, me equivoqué. Ya voy. Me avisan si ven la pantalla, por favor, Lilian. Se ve, padre. Solo listo. Tiene que darle en presentación. Ya. Ok, listo. ¿Ya está en presentación? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Cubre toda la pantalla? Al menos. Bueno. Bien, estimados hermanos. Vamos entonces en el día de hoy a hablar acerca de la obra de Cristo en la liturgia. Sabemos que la Trinidad está completamente contenida, bueno, diríamos así, contenida es como un poquito impreciso, ¿no? Que Dios a nadie contiene a Dios, pues Dios lo llena todo, claro, pero Dios es infinito. Pero sabemos que entre la misma experiencia de la liturgia está actuando Dios, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu. Pero sabemos también de que diríamos, el protagonista, en cierta forma, ahí vemos que es la acción de Cristo en la liturgia, por obra del Espíritu, en la que se alaba al Padre y se adora al Padre. Para esta reflexión, bueno, también como para esta enseñanza, he tomado los numerales del Catecismo de la Iglesia a partir del 1084 al 1090, y de la Constitución Dogmática Sacrosantum Concilium del Vaticano II, el Concilio Vaticano II, numeral del 5 al 7. Está como algunos elementos que nos pueden también iluminar para entender cómo es la obra de Cristo en la liturgia, cómo es que actúa Cristo y su presencia ahí, actuante y perenne en la misma liturgia.
Muy bien. Algunas notas introductorias para que podamos comprenderlo desde ahora. Ya. Tenemos entonces, en primer lugar, pues he colocado unos textos aquí como manera introductoria para ver cómo desde a partir de la Sagrada Escritura ya hay unos componentes en el que el Señor ha dejado muy claro que Él permanecerá con nosotros hasta el último día. Son promesas que están en los evangelios dichas de los labios de Jesús. Mateo capítulo 28, 20b dice: he aquí que yo estaré con usted hasta el fin del mundo. Cuando está terminando Cristo su obra aquí terrenal y va a ascender a los cielos, Él le dice esto a sus discípulos: y he aquí que yo estaré con usted hasta el fin del mundo. O sea, yo me voy a ascender a los cielos, pero estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, nos vamos a dar cuenta que continúa Cristo vivo, actuante en el mundo. En otro pasaje, por ejemplo, cuando alude Cristo a ese momento tan especial en el que nos entregó su cuerpo y su sangre, capítulo 22 de San Lucas, versículo 19 al 20, que son las palabras de la consagración del pan y del vino, al final, o ahí en medio de la misma plegaria, dice Jesús: haced esto en memoria mía. Es decir, pues que él, al tomar el pan, dar las gracias, partirlo, dárselo a los discípulos, y luego el cáliz, que es la copa de la alianza de su sangre derramada por todos, él indica, bueno, inclusive en la misma Eucaristía aparece en la misma misa, que al final dice el sacerdote: hacer esto en conmemoración mía, dando a entender de que hay que actualizar este gran signo de lo que es la Eucaristía en este caso, y de forma de que Él permanecerá con nosotros allí, y en su sangre, en cada celebración, ¿verdad? Y entonces vemos cómo a partir de lo que Él planteó le comunicó a sus discípulos, nos fue abriendo fue como un preludio para indicarnos que no estaríamos solos, sino que nos promete su permanencia. Aunque Él se va, ya no estará más físicamente, Él continuará por obra del Espíritu en la humanidad, en la historia de la humanidad. Entonces, partiendo de esto, nos vamos a dar cuenta entonces de que Cristo continuará su obra y en su iglesia lo seguirá haciendo. Y la pregunta: ¿cómo lo hará? ¿De qué manera? ¿En qué forma? Y efectivamente, pues lo hará a través de la liturgia. Ya lo miraremos como liturgia es la prolongación de esa obra redentora de Jesús, liberadora, que Él realizó hace 2000 años y que se perpetúa y se actualiza, especialmente en la vida de los sacramentos. Pues bien, con esto podemos ya entrar como en el punto en el que nos va a interesar de la obra salvífica de Cristo. Realmente la obra de Cristo en liturgia es salvar. Partamos de eso. Prolongar su salvación. En Cristo ya hemos sido salvos, lo sabemos por el misterio de la redención. Pero entonces, en la liturgia, vamos a descubrir que eso que sucedió hace 2000 años se sigue dando, actúa entre nosotros, y lo que procura es prolongar la salvación, prolongar esa gracia de salvación. Entonces, la obra de Cristo en la liturgia es salvarnos. Su obra es salvífica, continuar el proceso de salvación. Sabemos que la salvación es un don de Dios, pero también tiene que ver con la aceptación por parte de nosotros. Si yo quiero ser salvo, si quiero conservar la salvación. La Sacrosanto Concilium, numeral 5, esto sabemos que es un documento, constitución dogmática del Concilio Vaticano II, nos dice lo siguiente: cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres, curar a los contritos de corazón como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres.
Sabemos bien que esto hace parte de la historia de salvación, obrada en Cristo, preparada por el Padre Dios durante diferentes épocas del Antiguo Testamento. Ustedes saben, lo conocen, patriarcas, llamó a reyes, profetas, y fue preparando a través de alianzas la llegada justa y el momento preciso del Salvador, del Redentor. Preparó todo para el momento de la plenitud de los tiempos. O sea, muy bien que el término plenitud de los tiempos tiene que ver con el instante en el que Cristo, o el Verbo eterno, entra en las categorías de tiempo y espacio. Anteriormente está en la eternidad, el Verbo eterno, pero sabemos cómo Él se despoja y se hace hombre. Se despoja de su condición divina, no hizo inclusive hablar de su categoría, nos dice San Pablo a través de ese himno maravilloso cristológico que está en el libro, en la carta a los Filipenses, donde expresa ese cántico maravilloso en el que Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino por el contrario, se anonadó a sí mismo, se rebajó a condición de hombre, y al tiempo, por obediencia a la muerte, se fue, muriendo una muerte de cruz, su humillación. Ahí vemos doble humillación. Hay una doble humillación en el Verbo eterno, el Verbo de Dios. La primera humillación es el despojo. Él abraza la naturaleza humana, obviamente no pierde su condición divina, sigue siendo Dios, pero al abrazar la naturaleza humana, vemos que ya hay un Dios en cierta forma con unas limitaciones. Ahí ya vemos en él finitud. Dios es infinito, pero al hacerse hombre, hay unas categorías humanas en la naturaleza humana que él asume, y está el componente de la limitación como hombre. Apreciamos cómo el Verbo eterno se despojó de su condición divina y se anonada, es la kenosis, el abajamiento del Señor, y se hace como uno de nosotros. Primera humillación, primera renuncia, que es producto del primero, es el morir en la cruz. Ya en el ambiente judío, lo saben ustedes, cómo era tan denigrante la cruz y cómo se consideraba malhechor y lo perverso de la sociedad judía quien moría en la cruz. Por eso lo crucificaron al lado de ladrones, ¿verdad? Así lo contaron entre malhechores, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Pues bien, vemos cómo la obra redentora de Jesús va a dar esa transformación al mundo. Y obviamente el Señor, pues, con su pasión, muerte y resurrección, pues nos regaló este gran don de la salvación. Solo que si continúa el texto de la Sacrosanto Concilio, el artículo 5, diciéndonos esto: esta obra de redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la iglesia entera. Pues bien, vemos entonces que conocemos, estos pues son notas que usted ya las sabe, estamos simplemente recapitulando algunos elementos. Conocemos la historia de la salvación y cómo el Padre envió a su Hijo para liberarnos y mostrarnos el camino. Y obviamente se eligió el camino de la cruz para ese proceso de redención. Y pues aquí es muy hermoso esta consigna que hace el Concilio Vaticano II cuando afirma de que del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la iglesia entera. Esto alude a la realidad del Génesis. Recuerden el Génesis.
el primer Adán duerme, Dios lo hace dormir o entrar en un profundo sueño, dice, y de su costado creó a la mujer. Ahora Cristo, dormido, duerme el sueño de la muerte en la cruz. De su costado brotó sangre y agua, brota el sacramento admirable de la iglesia entera. Brota este regalo, este don, este signo sensible, visible. De manera que podemos entender que en la cruz se gesta la iglesia, ¿sí? Y obviamente en Pentecostés viene el paso del nacimiento como tal de la iglesia. Pero ya Cristo la concibe en la cruz. Y es un signo hermoso teológico esa comparación del Cristo dormido en la cruz, que duerme el sueño de la muerte, de ahí brota de su costado su esposa, la esposa, la iglesia, que se configura en su nacimiento como tal, pues obviamente el día de Pentecostés, pero ya está en Cristo, ya está la vida de la iglesia, está en el corazón de Cristo, en el ser de Cristo. Y bueno, da luz, diríamos así, propiamente ya en Pentecostés como lo conocemos, por obra del Espíritu. Entonces, la obra de Cristo, salvarnos, pero Él necesita prolongar esa salvación y lo realiza en la iglesia y a través de la iglesia y por la iglesia. Y en la iglesia, que somos todos nosotros, tenemos esta riqueza salvífica. Y obviamente esta riqueza salvífica está contenida, plasmada en toda la universalidad de la liturgia. La liturgia, que obviamente lo vamos a mirar, que en definitiva celebra el ejercicio del ministerio sacerdotal real de Jesucristo. Y ahí está todo el contenido de ese propósito de Dios de salvar la humanidad. Pues bien, la salvación continuada por la iglesia. Cristo muere, Cristo resucita, asciende a los cielos, envía al Espíritu. El Espíritu hace que la iglesia pues, sea fecunda. Y en la iglesia Cristo quiere continuar su obra de salvación. Usted sabe muy bien que los sacramentos son los medios de salvación, son medios de salvación. A través de los sacramentos todos nos transformamos, nos renovamos, nos convertimos. A través de los sacramentos, la vida nueva de Dios se da en nosotros. Los sacramentos lo que nos comunican es la vida de Dios, la santidad de Dios, la gracia de Dios. Todo lo de Dios se recibe en los sacramentos. O sea, por eso digo que de verdad que es una bendición la Iglesia Católica, nuestra iglesia, porque es que tenemos todo, contiene toda la riqueza de la salvación, está ahí en la iglesia. Y el Señor se vale de nosotros, seres humanos, para que esa salvación continúe dándose. Y maravillosamente el Señor, entre los sacramentos, hay uno que hará posible que los otros se den también. Y me refiero al orden sacerdotal, que hará posible de que se dé el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, la unción de los enfermos, el matrimonio, ¿verdad? El bautismo. Es maravilloso ver cómo el Señor, con los hombres, con nosotros seres humanos, Él mismo quiere salvarnos, y la salvación también opera o transita por la vida del ser humano hacia otros. Es que es una maravilla de ver cómo irriga Dios, ¿sí?, con su espíritu en la iglesia, continuando la obra de Cristo, salvando y transformando y renovando la vida de nosotros y a través de la liturgia. Por eso nuestra liturgia es única, es especial, es cristocéntrica,
¿verdad? Nuestra liturgia obviamente tiene a Cristo como cabeza, como centro, porque lo que realmente celebramos en la liturgia es el misterio pascual. Ahí está todo. El misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, totalmente en la celebración litúrgica, en todo lo que tiene que ver con la liturgia de la iglesia, está ello. Sea un salmo que cantes, sea una Eucaristía, sea un sacramento que se celebre, sea cualquiera celebración litúrgica, ahí hay historia de salvación, momento de salvación, ¿verdad? Entonces, es extraordinario. Cuando uno va conociendo la liturgia de la iglesia y va comprendiendo este misterio, uno siente un amor tan grande a este mundo sagrado, precioso, que la liturgia es Dios celebrando su triunfo, celebrando nuestra vida, celebrando la vida, celebrando la salvación, celebrando la redención. Y lo mejor de todo es Cristo quien hace todo. Es interesante ver cómo Cristo es el que hace todo perfectamente. Él mismo realiza la obra en su iglesia, lo hace a través de la liturgia, es el mismo que se entrega, el mismo que se da, es el que muere, es el mismo que resucita y lo hace por nosotros. La liturgia como al servicio de nosotros. La presencia de Dios dada plenamente entre todo lo que es nuestra experiencia de vida eclesial contenido en el elemento litúrgico, es la riqueza, es el desbordamiento, digamos, el desborde de Dios, el derroche de Dios en el que lo podemos celebrar. Es nuestra gran celebración. Vivir esa celebración, celebrar al Señor, lo hacemos a través de la liturgia. Y eso es una riqueza extraordinaria, una maravilla, ¿verdad? Es todo. Nos dice aquí el numeral número 6 de la Sacrosanctum Concilium, que por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre, sino que también envió a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Ya se cuenta que obviamente el Señor dio un mandato: ir, evangelizar a todos, bautizarlos, prediquen, oren, sanen a los enfermos, vayan fundando nuevas comunidades, vayan atrayendo más gente al reino de los cielos, todo eso perfecto. Pero Él dice también, o Él pretende, o lo que la obra del Señor es, que atrayendo a su gente, atrayendo a sus hijos, ¿verdad? Él quiere que vivan esa salvación a través del sacrificio y los sacramentos en torno a lo que gira la vida litúrgica. Entonces, todo se concentra en la liturgia. Todo eso que hacemos de predicar, de alabar, cantar, de expresar nuestras oraciones, nuestras alabanzas, de hablarle a otro, de que se acerque al Señor, todo se viene a concretizar y a celebrarse. Es en esta experiencia de la entrega de Jesús en la liturgia, de la vida de Jesús en la liturgia. De la liturgia nos ofrece todo un amplio mundo, ¿no? de momentos, de oportunidades, de instancias para celebrar el triunfo de Jesús, para glorificarlo. Entonces, cada sacramento es triunfo de Jesús. El bautismo, para que se hubiese dado el bautismo, ya Cristo primero nos tuvo que redimir, salvar, resucitar y ascender a los cielos, enviar el Espíritu. Y así sucesivamente, todos los demás sacramentos son la consecuencia, el efecto liberador, redentor de Jesús. Entonces, ahí vamos comprendiendo la naturaleza y la belleza de nuestra liturgia, porque ahí está Cristo celebrando y celebrándose. Es que es una maravilla. Es Cristo quien celebra y a la vez Él es a la vez el que
quien se ofrece para la celebración. Es todo, ¿verdad? Toda la realidad del Cristo ahí plasmada, hecha vida a través de la liturgia de nuestra iglesia. O sea, en otras confesiones de fe, de repente no tienen todo esto, no tienen esto. Pues sí, tendrán signos, simbologías, asambleas, ¿verdad? Pero tener esto, lo que tenemos los católicos, definitivamente, si pudiéramos entender esto, yo creo que tendríamos una mayor conexión y un encanto por lo que es la liturgia. Y verdad que es una bendición que nuestra renovación de aquí de Valledupar estemos preparándonos en liturgia. Y que sé que no es ahorita, desde siempre. Ustedes ya han hecho muchos procesos, sé que han tenido mucha experiencia. Y bueno, es interesante que se siga trabajando en esta dimensión de celebrativa, de celebrar el misterio del Cristo, y obviamente a través de la liturgia, y aprendemos a través de la formación, a través de la formación, a través de la catequesis como tal, a través de la instrucción acerca de la belleza de la liturgia y todos sus componentes, porque eso es inmenso, es grandísimo, todo lo que tiene que ver con la liturgia. Pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo nuevas cosas. Sobre todo lo que más interesa es que al aprender y a formarme en la liturgia, en tema de la liturgia, es que yo logre penetrar el misterio, entrar en el misterio que se celebra, entrar en el misterio de la liturgia. Sí, los datos son necesarios, aprender citas, tener claro en qué consiste muchos elementos de la liturgia. Es verdad, eso es cierto, hay que hacerlo. Pero eso va a dar fruto en la medida que tú encarnes, ¿sí?, la vida de Cristo y entres en el misterio. En el misterio. Por eso es hermoso cuando uno inicia cualquier celebración litúrgica, es entrar en el misterio. Vamos a iniciar la Santa Misa, es entrar en el misterio. Vamos digamos, a una práctica religiosa como es la adoración al Santísimo. Entonces es eso, entrar a adorar el misterio de Cristo, muerto y resucitado, que está contenido en la Eucaristía. Que la Eucaristía es el misterio pascual de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos comprendiendo cómo esta salvación que celebra y celebramos todos juntos en la liturgia, lo que hacemos es actualizar, no es un recordatorio, no es una memoria de que tengamos en cuenta que hace 2000 años sucedió algo especial y fue muy bonito y nos liberó Dios. No, es que lo actualizamos, lo hacemos real otra vez. Por eso el carácter salvífico y sagrado es todo lo que tiene que ver, obviamente, en este ámbito cultural, ¿no?, de ofrecer el culto a Dios, que lo hacemos a través de nuestra liturgia. Muy bien. Pues bien, miremos ahora en sí qué es, cuál es la obra. Bueno, ya lo he dicho algunas cosas, pero vamos a concretar la obra de Cristo en la liturgia. Pues ahí les he dado algunos citas del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que he hecho es resumirlas. Usted pues después posteriormente puede llegar a ellas y leerlas, pero estoy tratando de resumirlas para que podamos tener como el quicio, ¿no?, como la parte básica, lo esencial. Entonces, el numeral 1087 y 1088 lo he querido como concretizar en estos 4 puntos que estoy planteando ahí. Esto ya lo he dicho, lo volveré a retomar. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Esto recuérdenlo, quizás ya lo saben, ya lo han estudiado atrás, pero siempre claro es tener esto. En la liturgia de nuestra amada Iglesia Católica, lo que siempre celebramos, vivimos, es el misterio pascual de Cristo. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Ahí está todo como la fuente. De ahí bebemos
hacia nuestra salvación es el meditar, vivir, celebrar, reflexionar en el misterio pascual de Cristo. Pasión, muerte y resurrección. Ahí está todo, ahí. Entonces, cuando nos acercamos a nuestra liturgia, nos acercamos a nuestra vivencia, a nuestra celebración comunitaria, ¿verdad? O en un cierto momento individual, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, viviendo es experimentando y adentrarnos en el misterio redentor de Jesús. Nos salvó Jesús. Entonces, retomo las palabras de Cristo. Estaré con usted hasta el fin de los días. Es que Él está diciendo, estaré vivo, actuante en la iglesia, a través de la iglesia y por la iglesia, en esta dimensión de lo que es la celebración, de lo que es la liturgia. Y ahí estará contenido pues, el nudo de todo, la esencia de todo eso es el misterio pascual de Cristo. Vuelvo y retomo. Pasión, muerte y resurrección. Entonces, cada vez que usted se acerca a la Eucaristía, cada vez que se acerca a celebrar un sacramento, sea reconciliación, sea un bautizo, un matrimonio, cualquiera que sea, siempre recuerde esto. Estoy entrando al misterio de Cristo, muerto y resucitado. La liturgia actualiza el misterio pascual, lo decía ahora. Usted sabe muy bien, nosotros no estamos recordando cositas, sino que actualizamos, volvemos a hacerlo. O sea, es traer el mismo signo de atrás, el signo que sucedió en la cruz, en ese sacrificio cruento, es decir, con derramamiento de sangre. Lo que hacemos es actualizarlo, volverlo a vivir. Vuelve Cristo a crucificarse, a darse y entregarse. De manera que nosotros en nuestra liturgia, especialmente en la Eucaristía, ya hablando de la Eucaristía como tal, tenemos el mismo sacrificio hace 2000 años, pero incruento, es decir, sin derramamiento de sangre. ¿Ya? No volvemos otra vez a Cristo con crucificado y que lo laceren, no, eso ya sucedió eso. Pero ese mismo hecho, liberador, redentor y salvador, se sigue dando y se actualiza en nuestra liturgia. Y sigue actualizándose, obviamente, sí, el misterio pascual. Cristo le confía a los apóstoles y sucesores su poder santificador. Mire esto interesante. Lo decía ahora. De manera que cuando Cristo tenía que hacer posible de que hubiesen otros que continuaran su obra, para que su obra fuera ininterrumpida y continuara su obra salvífica, Él lo hace para el hombre y lo hace con el hombre. Quiere que el hombre se interese por la salvación de las almas. Al Señor le interesa salvarlos. Entonces toma al hombre para salvarlo, pero Él utiliza al mismo hombre como canal para que los otros hombres se salven también. Entonces es maravilloso ver este Señor cómo quiere que todos, pues obviamente nos salvemos, pero todos contribuyendo en esa salvación. Somos como cooperadores en esa extensión de la salvación del Señor en la iglesia. Entonces, en este orden de ideas comprendemos lo que es el que Cristo haya dejado haya creado, haya formado el sacramento del orden sacerdotal para que sean los dispensadores de su multiforme gracia divina y siga actuando a través de la iglesia y en la iglesia por la salvación de las almas. Entonces está el sacerdote que nos bautizó, el sacerdote que nos confiesa, el sacerdote que nos prepara, nos entrega a Cristo en la Eucaristía, el sacerdote que nos da el aliento y el viático espiritual cuando estamos enfermos, el sacerdote que testigo de esa alianza, ¿sí? Matrimonial, el sacerdote que está ahí para sellar definitivamente
ese vínculo nuestro con el Espíritu en la confirmación, haciéndonos testigos de su poder del Señor y siendo apóstoles y discípulos. Así que entonces, el Señor, para mantener y conservar su obra en la iglesia, pues, obviamente confía a los apóstoles su labor, y esto a su vez a los sucesores. De ahí hablamos de la sucesión apostólica, que es una gracia tan especial que fundamenta nuestra unidad. Eso es uno de los pilares de nuestra unidad, la sucesión apostólica. La sucesión apostólica es obviamente el legado. En primer lugar, recordemos que Cristo delega la función de los apóstoles y a sus sucesores. Entonces lo que hace es que haya, a través de la sucesión apostólica, se conserve la unidad, se conserve la gracia y se siga manteniendo la iglesia viva. Cristo fundó sobre los apóstoles la iglesia, pero ellos iban a morir y se requiere entonces de otros hombres que continúen, los sucesores de los apóstoles, los obispos, ¿verdad? Entonces el obispo es el punto de unidad total en una diócesis y en comunión con Pedro, que es el Papa, ¿verdad? Entonces, ese puente especial que tenemos nosotros con nuestra iglesia es el obispo. Entonces, y el punto de comunión total está en la cabeza de Pedro. Pedro, el obispo de Roma, Pedro, el Papa, ¿verdad? Y los obispos del mundo, en comunión con el Papa, ¿verdad? Forman y le dan sostenibilidad a la iglesia, unificándola. Entonces, donde hay un obispo, tiene que haber un presbiterio. Es el obispo que ordena sacerdotes. Y ellos van a ser esos servidores que le colaboran al obispo, regir, gobernar y santificar. De manera que prolongan y siguen prolongando la obra salvadora de Jesús, que va a permear todas las instancias de la iglesia, llegando a los fieles. Y los fieles laicos, también haciendo parte de la iglesia, se nutren de esta gracia, formamos una sola iglesia y juntos celebramos a Cristo, su pasión, muerte y resurrección en la liturgia. Entonces, no se entiende una celebración litúrgica, por ejemplo, con el sacerdote nomás, sin pueblo. Pues sí, se puede realizar, pero no hay como una interacción, no hay ese punto en el que el Señor llegó a donde quería llegar, y era formar comunidad, formar iglesia, ¿verdad? Y así sucesivamente. No vemos una comunidad sin sacerdote, solamente compuesta de fieles laicos. Falta el sacerdote, que sea ese quien pueda traer ese don especial de Cristo a la tierra, hacerlo sensible, visible y estar al alcance de nosotros para nuestra salvación. Entonces nos necesitamos unos a los otros, todos nos necesitamos. Ni el sacerdote puede estar solo, ni la comunidad puede estar solo. Tenemos que estar todos juntos, ¿verdad? Y juntos celebramos, vivimos el misterio pascual de Jesús. Y lo hacemos a través de la iglesia, ¿verdad? A través de la liturgia, perdón, en nuestra iglesia. Muy bien. Cristo presente en la liturgia terrena. Está presente con su fuerza en los sacramentos. De modo que cuando alguien bautiza, escrito quién bautiza, ¿verdad? Mire esto tan hermoso. Yo les lo decía ahora. Todo se realiza con Cristo y todo se hace con Cristo. Y es el Cristo el que realiza la obra. Mire, es que esto es curioso. Vemos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, un texto que yo sé que nosotros carismáticos lo sabemos muy bien. Romanos 8:26. El Espíritu de Dios viene en medio de nuestra debilidad y intercede por nosotros ante Dios por gemidos inenarrables. Dice así el texto. Lo conocemos muy bien ese texto. Por tanto, nos damos cuenta de que el Señor quiere que oremos a Él, pero con Él. O sea, no nos quiere dejar solo nunca.
sea, la oración es conducida por el Espíritu y es el que se encarga de mediar, interceder mediante sonidos inenarrables, inescrutables y que penetra los misterios de Dios, el Espíritu. Entonces, por eso nosotros los carismáticos entendemos tan especial esto, cómo el Espíritu ora y obra a través de nosotros y es el mismo Dios. Por eso usted dice, por ejemplo, alguien le dice a usted, por ejemplo, hermana Lilia, ese consejo que usted me dio me llegó al alma, gracias, Dios me habló. Entonces, usted y obviamente nosotros decimos, sí, es el Señor que está obrando en ella, que nos usa a nosotros, pero Él es el autor principal. Dios es el que hace todo, pero nos involucra, nos quiere hacer partícipe, quiere que nos interesemos. Entonces, bautiza el sacerdote, el diácono, o en su momento, usted sabe muy bien, un laico puede bautizar en un caso de emergencia y no hay opción, o está a punto de morir una criatura y no hay nadie por ahí, no hay ni un sacerdote, no hay nada, no hay nadie, pues tiene el deber el laico bautizado de bautizar, ¿verdad? Entonces vemos que ahí está obrando el Señor. Es Cristo quien bautiza, es Cristo quien se entrega en la Eucaristía y es Cristo, el sacerdote actúa en la persona de Cristo para que sea posible que venga y suceda lo que se llama la transustanciación, ¿verdad? Lo que es la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, es el mismo Jesús el que hace eso. Sí, el sacerdote, pero es que el sacerdote ha sido ungido, ¿verdad? Y el sacerdote tiene esa gracia, pero es el Dios quien lo hace. De manera que yo no puedo decir, es que este es mi ministerio sacerdotal, Martín. No, este sacerdocio le pertenece a Cristo. Esto es prestado, esto es para ministrar, esto no es mío. Entonces, Cristo está presente en nuestra liturgia terrena, ¿verdad? Porque está la liturgia celestial, pues, y el cielo como tal, pues. Pero hablando en nuestras palabras, en nuestro lenguaje humano, Cristo está presente con su fuerza en todos los sacramentos, de manera que Él es el que bautiza, Él es el que perdona los pecados, es el que casa, Él es el que confirma, Él es el que ordena al candidato al sacerdocio, lo ordena al sacerdote, le da esa unción presbiteral. Pero es Cristo, la obra es de Jesús como tal. O sea, Él hace todo, pero a través de nosotros. Y con nosotros, y quiere extender su salvación en la liturgia a través de nosotros. ¿Dónde más está presente en esta liturgia Cristo? En su palabra. Cuando el lector, pues sí, audiblemente está Él, pero esa palabra no es del lector, no es la palabra del sacerdote, es la palabra de Dios, es Cristo mismo que está hablando. Es cuando yo voy y me acerco, en este caso a la Eucaristía, y escucho que proclaman las lecturas, ¿verdad? Yo debo de entender que es Cristo quien me habla, es Dios quien me habla, para que siga yo fortaleciendo mi fe en eso que están celebrando, que es el misterio pascual, misterio de la redención, que es el centro de mi fe, es todo. De manera que yo me una a Jesús a través de esta acción litúrgica. Y ahí celebro la victoria, celebro la gracia, la salvación, todo. Cristo está presente cuando la iglesia suplica, canta salmos, cuando todos nos reunimos, cuando todos estamos en asamblea, está la iglesia ahí y ahí actúa el Señor. El mismo que prometió, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré en medio de ellos, Mateo 18:20. Ahí está el Señor. Cuando la iglesia suplica, estamos orando, estamos suplicando, cantamos himnos, alabamos al Señor. Dios está ahí. Ahí está operando Cristo. Se considera entonces la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Usted sabe muy bien que el sacerdocio de Jesús es el sacerdocio real,
nosotros los presbíteros participamos del único sacerdocio real, que es el de Jesús. Participamos, nosotros los curitas, los curas, participamos del sacerdocio real. No quiere decir, pues, que, a ver, ¿cómo le explico? No es que yo sea o los curas seamos curas falsos como tal, no. Sino que el sacerdocio no es nuestro, es el de Cristo en nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el sacerdote único y real, no hay nadie más. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué? Porque Él es quien se ofrece en el sacrificio y es el que hace el sacrificio. Es que interesante, Jesús hace de sacerdote, pero a la vez hace de víctima. El sacerdote es el que realiza el sacrificio. Recuerda el Antiguo Testamento, que el sacerdote Leví, de la comunidad Leví, de la tribu de Leví, son los encargados de oficiar los sacrificios. Ellos tienen ese carisma o esa función, esa misión, ¿verdad? Y ellos los que espían los pecados por el pueblo, rocían a las personas con la sangre derramada del becerro o del cabrito que degollan por la expiación de los pecados, intercede, ¿verdad? Así lo hemos visto en la Sagrada Escritura, en la experiencia del pueblo judío, ¿verdad? Pero el sacerdocio, entonces así, Cristo es el que está ofreciendo el sacrificio. Él es el sacerdote, porque ofrece el sacrificio. ¿Y cuál es la víctima? ¿Cuál es el cordero? El mismo. Por eso decimos que es real el de Él, porque Él lo hace y se hace sacrificio. Él es el sacerdote y a la vez víctima. En el caso de nosotros, sacerdotes, ¿qué hacemos? Presbíteros, ¿qué hacemos? Nosotros ofrecemos el sacrificio, realizamos el sacrificio, pero no somos la víctima. La víctima es Cristo. Yo no me inmolo ahí. El que se inmola es Cristo. Que sí, espiritualmente todos y ustedes también tenemos que inmolarnos en el Señor, tenemos que sacrificarnos en el Señor, nos unimos al sacrificio de Cristo. Sí, eso es como una figura espiritual y de adhesión al Señor y de estar unido a Él. Pero en orden estricto, quien se inmola es Jesús. Entonces, por eso decimos que Él es el sacerdote. Por ejemplo, ahí está la fiesta, ¿no? Sumo sacerdote, sumo y eterno sacerdote. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Sumo, es decir, lo máximo. Y eterno, único, imparable, infinito. Eterno sacerdote. Es decir, es porque Él realiza el sacrificio y se inmola también a la víctima. Es único, Él es el único que se fue a la cruz por todos nosotros, que se sacrificó por todos nosotros. Y Él mismo realiza el sacrificio y Él mismo es el que se degolla, digámoslo así. Interesante ver esta imagen. Y eso es lo que celebramos nosotros en la liturgia. La liturgia es eso, es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Es su entrega total. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. Y así la iglesia de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro, total en su totalidad. Mira, interesante algo esto. El Jueves Santo nosotros celebramos la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor, y celebramos también la conmemoración de la institución del sacerdocio, ¿verdad? Jesús en la última cena lo que hace fue, como un anticipo de lo que Él iba a vivir en carne propia, lo realizó el jueves. Entonces, Él confecciona la Eucaristía el Jueves Santo y se entrega ahí se lo da: mi cuerpo y mi sangre, hermanos. Soy todo de ustedes. Y hagan esto en conmemoración mía. Los instituyó sacerdotes para que sigan haciendo esto mismo en el nombre de Cristo y sigan actualizando este misterio extraordinario de la salvación.
Eso lo hizo esa tarde del jueves. A la madrugada, ya para entrar viernes, lo toman prisionero. Inicia su pasión como tal. Y entra todo ese camino de cruz, sentenciado, muerto y resucita. Entonces, lo que hablamos nosotros, ese término que usted ha escuchado, el triduo pascual. El triduo, tres días, 3 momentos, 3 instantes, ¿sí? Que vamos acompañando a Cristo en lo que Él realizó, su obra máxima de salvarnos. Entonces, Él el jueves, vuelvo y repito la idea, Él confecciona la Eucaristía y es un anticipo. Esto es lo que van a hacer ustedes. Esto es lo que van a conmemorar y van a actualizar. Aquí me entrego. Pero no fue algo como simbólico, sino que lo hace posteriormente, unas horas más tarde, tomado prisionero, desgarrado en la cruz y muerto. Ahí está. La Eucaristía que confeccionó el jueves, ahora se está viendo todo su proceso a través de su pasión, muerte y resurrección. Desde la Eucaristía está todo el contenido del bien espiritual de la Iglesia, nos dice Juan Pablo II. Y en ella, ¿por qué? Porque está impreso, está el contenido de la salvación, está ahí. De manera que Cristo lo que posteriormente realiza es diríamos, de su manera física, con su derramamiento de sangre, dando la vida, lo que celebró el jueves. Entonces, el jueves es la preparación de ese viernes y de esa gran vigilia pascual, donde Cristo resucita. Entonces, y esto es una sola unidad, es un solo compendio, esto está compenetrado, complementado, totalmente. Por eso es bellísimo hablar del tríodo pascual de Cristo. Y eso precisamente es lo que la liturgia quiere y busca. Que celebrar, gozar, vivir y actualizar el sacerdocio de Cristo, su entrega, su donación y su muerte y resurrección. Y esto pues obviamente se da en nuestra iglesia y se configura el culto público íntegro y es lo que nos mantiene a nosotros en esa actitud de unidad y de salvación sobre todo. Finalmente he querido hacer como un anexo de lo siguiente. Aquí hay un pequeño anexo donde dice participación activa. A ver, la palabra participación significa tomar parte. Usted va a participar de una reunión, tomó parte de la reunión. Va a participar ¿de qué? De una asamblea, de un grupo de oración. En fin, usted toma parte, ¿sí? Toma parte, usted hace parte de eso. Participación es eso. Es como un sinónimo de estar adherido, de asistir, de presencia, ¿verdad? Entonces, la participación de la liturgia es eso. Hago parte, tomo parte de eso. Me adhiero a eso que van a celebrar, a que van a realizar. En este caso, en este caso, pues el misterio pascual de Cristo, celebrado, vivido y actuado y actuante en la liturgia. En la oración litúrgica, el sustantivo participación y el verbo participar son utilizados para indicar una relación. Es decir, yo al tomar parte de algo me estoy relacionando, me hago con el otro. Si yo, por ejemplo, yo ingreso a una reunión, me estoy haciendo uno con los demás, con los que están ahí. Formamos un todo. Entonces hay una relación. Comunica algo especial. Ese participar es como comunicar alguna realidad. Y es lo que yo vivo en la celebración litúrgica. Por tanto, finalmente, la participación, miremosla en clave de celebración. Y hay 3 cositas. Primero, como tal, la acción de participar. Esto exige una adhesión interna y externa. Una renuncia a lo particular, es una uniformidad. Los actos tienen una gradualidad. La finalidad de estos actos es el de participar en el acto de salvación. ¿Qué quiere decir en otras palabras esto? Que yo al participar en la celebración, al participar de la liturgia, lo que hago es adherirme tanto mi parte externa, corporal, como mi parte interna. Entonces está el binomio interno-externo
me adhiero al Señor total, renunciando a prejuicios, situaciones particulares, renunciando a unas cosas que, pues sí, al yo, al que me gusta, renunciar a todo aquello que me aleja de tener una participación auténtica. Segundo, aquello en lo que se participa, bueno, es el misterio mismo que se celebra. Así la participación no puede reducirse a algo meramente externo. No son solo signos o actos externos, sino que al mismo tiempo medios de una participación interna que hacen llegar, me equivoqué, dice llegar, es llegar al centro del acto litúrgico. Es decir, en otras palabras, yo estoy participando en la liturgia, pero la liturgia está enriquecida de signos. Usted sabe, de ritos, signos, el rito de una cosa, el rito de acá. Bueno, nuestra liturgia está compuesta de muchos ritos, que a veces cuando el rito pierde su espíritu, queda simplemente como en hacer cosas, funciones. El que va, lleva el lavabo, por ejemplo, en la misa y lava las manos, el acólito. Hizo algo, ¿verdad? Va y precesión de ofrendas o va a leer la palabra, lo puede convertir como algo externo, pero tiene que haber una conexión entre lo externo y lo interno. Y no puedo reducir todo a una simplemente cosas externas. Y esto es lo que a veces nos pasa, y le pasa mucho a nosotros los sacerdotes, por ejemplo, cuando estamos en las celebraciones y sobre todo en Semana Santa, uno corriendo, peleando con flores, peleando con el mantel, que quede bonito, que sí, yo no sé qué, que sí, es cierto, hay que decorar, es cierto que hay que darle toda esta connotación, pero dejamos de vivir lo esencial, dejamos de vivir el rito, el signo liberador y salvador de la liturgia, pensando es que todo me salga bien, que cante menos del ministerio de música, el que ya recogieron más la ofrenda porque pusieron por allá, ya no era, ¿qué están haciendo? Exactamente, entonces como que hay un choque, ¿verdad? Y me puedo descentrar de lo esencial. Entonces, cuando vamos a celebrar nuestras celebraciones litúrgicas, yo tengo que entender siempre que hay un componente externo que tiene que estar en consonancia con mi actitud interna y no reducir simplemente la liturgia a actos externos. Por eso a veces peleamos tanto entre nosotros, a veces lamentablemente podemos caer en esa actitud de ser fariseos, ¿verdad? A veces nosotros también los sacerdotes, ¿sí? Que el padre es muy estricto, que una cosa está bien, sí, pero a veces se nos pasa, a veces la mano, y a veces nos convertimos como esos fariseos. Vea, no era el momento de traer la vinajera, porque no trajo la vinajera, que la vinajera era del otro color, para que saliera con el color del mantel. Mire, esa vinajera es de color azul y el mantel es blanco, etcétera, yo no sé. Bueno, y uno pelea, regaña por eso, nos hemos enojado, hemos dejado de hablarnos con otra persona, le hemos gritado a otro, vea, ¿qué está haciendo usted allá? Está durmiendo, roncando, vea lo que pasó. Dañamos la liturgia, le dañamos ese momento a la persona. Y esto me ha pasado a mí, ha pasado a usted, a todos. ¿Por qué? Obviamente porque nos quedamos en el signo externo, en mostrar algo. Vuelvo y digo, obviamente, bonito todo, decorado, organizado, la belleza, la limpieza de la liturgia, brilla la liturgia, se hace hermosa, está bien, es claro que hay que mantener eso, pero sin perder lo esencial, que es justamente celebrar lo que estoy celebrando, vivirlo. Se los digo yo y los confieso como sacerdote. Cuando fui párroco, 5 años, antes de llegar acá a Valledupar, pues uno como párroco se afana porque obviamente quiere hacer muchas cosas bonitas, organizar bonito, ¿sí? Pero en el fondo a veces es una búsqueda de uno mismo. Porque si queda bonito, el padre quedó bien, es el párroco. Es que a él le gusta todo por lo alto. Que quede bien bonito, así bien todo perfecto. Y ahí me estoy mostrando soy yo. Y no estoy mostrando a Cristo, y no le estoy ayudando a la gente que entra en el misterio.
Y yo pueden estar leyendo las lecturas y yo estoy aquí sentado en la sede pensando, ay, ahorita, ¿verdad? Que tiene que salir ahorita de las campanas a tocarlas porque, ay, no, que no me va a olvidar eso. Ahora que apagan las luces porque va a morir Cristo. Entonces hay unos estruendos en la iglesia. Eso es bueno, estos signos. Y en el fondo, pues sí, puede ser que embellece, bonito todo eso, pero me estoy distrayendo, no estoy viviendo el misterio. Entonces me desfaso de lo que quiere el Señor, es celébrame y celebremos juntos, ¿verdad? Una participación activa en la liturgia, diferente, siente y consciente. Y finalmente, y termino, las personas que participan, pues son los fieles que deben tener un papel protagonista, sobre todo a nivel interno espiritual. Vuelvo y dice lo mismo. O sea, los fieles laicos, por ejemplo, tengan su papel ponderante en la liturgia, pero sobre todo, vívanlo interiormente. Si usted va a hacer esa lectura a la palabra, es proclamar. No va a leer ni un cuento, usted lo sabe, ya le han dado muchas catequesis acerca de esto, yo sé, recomendaciones a los lectores, pero es vivir lo que habla, vivir lo que dices, vivir lo que estás proclamando, hacerlo vida, enseñarlo. Entonces, el Señor es lo que quiere más eso, que entendamos que Él está obrando en la liturgia, presente en la liturgia, pero quiere es que usted y yo vivamos la liturgia, lo vivamos a Él, lo celebremos, esa gran obra de salvación. Pues bien, hemos llegado al final, muchos hermanos queridos, gracias por su paciencia. No sé si quieren acotar algo, de pronto un aporte, decir algo, mencionar algo. Bueno. Padre, una pregunta. Sí, Luz Marina. Padre, entonces diríamos que si se acaba el sacerdote, o no es, si no existen los sacerdotes, no existen los sacramentos. ¿Usted qué cree? Pues yo diría que no existe, porque si todo es a través del sacerdote, y Jesucristo, o sea, el sacerdote es el instrumento, porque todo lo hace Jesucristo según lo que usted ha dicho ahora, lo que yo he podido entender. Entonces, exactamente, Luz Marina. Diríamos que es imprescindible, ¿no es cierto? El oficio del sacerdote como tal, por lo que él tiene y posee, por la gracia que Dios le ha dado, ¿verdad? Entonces, obviamente, no tendríamos la riqueza de los sacramentos. Pues obviamente tendríamos otras maneras, Dios tendría otras formas de actuar, obviamente, ¿no? Pues digamos, el caso de los protestantes. Los hermanos protestantes, pues, tienen sus asambleas, tienen sus congresos, sus oraciones, bueno, y el Señor actúa ahí. Pero ya hablando de la vida litúrgica, hablando de esto, pues obviamente ahí no se tendría, ¿verdad? Entonces, es verdad, por eso la importancia del sacerdocio, importante, por ejemplo, amar el sacerdocio, amar ese don que está en ese hombre, ¿sí? Hombre pecador, hombre a veces testarudo, rabioso, bueno, humilde, orgulloso, lo que sea, todas las cosas que pueda tener, pero es aprender a amar el sacerdocio, ¿sí? El sacerdocio, apreciar ese don especial que Dios nos regala a la iglesia, el sacerdocio, y de darse cuenta que hasta yo necesito un sacerdote para confesarme. Yo puedo absolver a todos, pero yo no me puedo absolver, imagínense, yo dándome la bendición yo para mí mismo, pues eso no, ¿cierto? Entonces necesitamos de otro sacerdote. Muy bien, Luz Marina. Gracias, Padre. Padre. Sí, Lisbeth. Nosotros vemos en ustedes, lo que tenemos que tener claro es que nosotros vemos en ustedes un hombre normal, pero con la virtud de tener el orden del sacerdocio. Por eso es que tenemos que tener claro, Padre, que nosotros debemos seguir a Dios, más no el hombre. Y esto lo digo porque en nosotros mismos, en nuestra renovación, a través de los años, muchas personas como yo nos hemos dado cuenta que endiosan a los sacerdotes, y no es así. Porque ustedes son unos enviados de Dios, gracias a Él, para enseñarnos, para llevar estas ovejas. Ustedes son los pastores, y en eso a veces fallamos. Pero yo creo que lo mejor que creó el mundo después de Dios fueron los sacerdotes para que nos guiaran, porque
¿quién nos iba a guiar si sabemos, quién nos iba a guiar si sabemos que si no hay sacerdote, no hay iglesia? Pues nosotros los católicos, porque iglesia somos todos, pero ¿quién nos guía? O sea que eso tenemos que tenerlo siempre claro y presente. Ustedes son los enviados de Dios, ustedes escogieron esa carrera porque el Señor los escogió a ustedes para que nos guíen a nosotros. El tema me pareció espectacular. Y uno cree que todo lo sabe y entre más van enseñando, va uno despejando lagunas y todas las que nos faltan, porque estamos haciendo apenas pininos para el aprendizaje que queremos todos, ¿no? Para la superación de nuestras comunidades, para llevarlo a nuestras comunidades. Mira eso, Padre. Muy bien, Lisbeth, gracias. Padre, gracias por la enseñanza. Estaba pensando que cuando nos formamos en liturgia, eso nos ayuda a evangelizar, sobre todo a personas que no son católicas, porque les podemos comentar lo que tenemos y todos esos medios de salvación que usted ha dicho. Yo en estos días me gustó mucho la charla, la catequesis, y estoy contenta porque en estos días una vecina le fui a dar el pésame de su esposo que falleció. Y bueno, la encontré con un altarcito de la Virgen normal, pero de repente ella me dice, ay, ay, vecina, no sé ahora qué hacer, ahora que se murió fulano, porque no sé si volver a la iglesia donde me congregaba o a la católica. Entonces yo me quedé así como extrañada, pero tienes ahí a la Virgen. Entonces sí, pero es que yo me congregaba en no sé qué iglesia, sino que mi esposo era devoto de la Virgen y yo quise hacerle como ese homenaje. Entonces imagínense qué le iba a decir yo. Le hablé de la liturgia, entonces yo le dije pues que sin formación y sin nada, sin uno formarse ni nada, uno tenía que ver qué tenía en una y qué tenía en la otra, y que yo le podía hablar de todo lo que le daba la Iglesia Católica como medio de salvación para que, sí, que ella tenía que evaluar, bueno, aquí me dan esto, por si acaso mejor me voy para allá, y que en el camino se fuera formando. Entonces, formarnos en liturgia nos ayuda a eso, a acercar a otras personas, a traerlas a este redil. Y también quería decir que nosotros, me gustó mucho cuando usted habla de lo interno y de lo externo, porque yo veo esas celebraciones a veces tan bonitas y yo observo a la gente, le gusta tomarse fotos en plena, o sea, se la pasan tomando fotos, no se concentran cuando está la fila para recibir la comunión, piensan que ahí terminó la Eucaristía y hablan, comadrean, se paran. Entonces, yo, por ejemplo, soy una de las personas que yo voy a misa y a veces voy hasta con mi mamá y mi mamá me habla y no le contesto, porque yo le digo, la misa se acaba ya después del canto a la Virgen. No hay que estar mirando el celular, no hay que estar haciendo nada de eso. Así sea que tengamos un espacio de canto, porque la celebración fue muy larga y la cola para la comunión está larga, pero no se ha acabado la Eucaristía. Entonces la gente le falta nos falta formación en esa parte. A mí me gustaba de mi parroquia de Santa María del Camino que el padre Norberto, él había tomado como un espacio antes de la Eucaristía y leían como unos tips, por decirlo así, de comportamiento. Y yo dije, ay, qué bueno, porque hablaban de la ropa, hablaban de todo el cuento de estar en silencio, de concentrarse. Entonces son cositas como que van educando a los fieles que no se congregan, sino pues que van a misa. Era lo que quería decir. Muy bien, Wendy, gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo quería volver a repetir lo que decía ahorita Wendy. Nosotros a veces nos quedamos mucho en el rito, en lo externo, y por eso decimos que misa tan larga, misa sosa, eso es muy largo, muy extenso. Afortunadamente la renovación carismática nos ha ayudado muchísimo, digo yo, a tener como pues a encontrarle como el sentido, como ese amor profundo a lo sagrado, ¿verdad? Nos ha ayudado mucho, ¿no? Sin embargo, a veces
hemos tenido esto, y yo creo que pues, es el proceso de madurar, ¿no? Y es, por ejemplo, al menos yo un día lo dije así, se lo digo, pues, cuando estaba yo iniciando en la renovación carismática. Es que yo a la misa de la parroquia no me gusta ir porque esas misas son aburridas. Que a mí la renovación se canta, se ora, se alaba, uno está más como más lleno de Dios. Eso no me gusta. Pero entonces, ¿por qué? Porque obviamente me estaba quedando, obviamente no tenía formación. Y también otro me estaba quedando nomás con las cosas externas, que ayudan, pues que me ayudan, claro, la oración, el canto, todo eso ayuda, pero tiene que estar aterrizado al misterio. Si no está aterrizado al misterio, a lo que se está celebrando, simplemente se queda en un grupo de oración, digámoslo así. Un grupo de oración que consagra, ¿cierto? Entonces, es vital para todos nosotros, y ustedes que son servidores, pues obviamente ya están crecidos, están creciendo, de ir uno va madurando y uno va entendiendo de que, o sea, la Sagrada Liturgia y todo lo que nos ofrece nuestra iglesia es maravilloso, una riqueza. Entonces, aunque la Eucaristía en la parroquia puede durar al menos una hora y de repente no haya todos los componentes externos que pueda ofrecer la renovación, pero yo estoy comprendiendo de que me voy a encontrar con Cristo, voy a celebrarlo, voy a disfrutarlo. Aún así, en el Padrecito, que de pronto hablo un poquito enredado, o de pronto ya es anciano, pero no, pues estoy ahí, porque voy a escuchar la palabra, ¿verdad? Voy a escuchar el mensaje. Entonces, me nutro ese banquete espiritual de la palabra para luego nutrirme el banquete eucarístico. Entonces, ya uno va entendiendo y van entrándose en esto. Y eso lo necesitamos enseñárselo a los otros. Ahorita decía Wendy, evangelizar a través de nuestra liturgia, evangelizar a la gente, ¿verdad? De acercarla al Señor. Pues todo eso, pues obviamente es fundamental, ¿no es cierto? Y uno empieza a hablar de eso cuando lo estás viviendo. Más que teorías o saberlas de memoria, es cuando uno las vive. Eso le sale por sí solo, brota por sí solo, ¿cierto? Se le nota la alegría, el gusto de celebrar la Eucaristía, vivirla, ¿verdad? Todos juntos. Bueno, muy bien. Padre, me gustaría decir algo porque ya están a punto de terminar. Buenas noches. Pues, sí, buenas noches. A mí me parece, pues la charla me pareció muy buena, pues no tengo mucha formación sobre la liturgia. Hoy pensé que no me podía conectar, pero bueno, gracias a Dios estoy aquí. Y me agradó muchísimo todo lo que usted ha enseñado, nos ha compartido. Y le doy gracias a Dios porque cuando hay momentos que no valoramos los sacerdotes, no valoramos muchos sacrificios que yo pienso que los sacerdotes son seres humanos, son hombres que también tienen sus momentos difíciles. Yo digo que a veces no nos ponemos en los zapatos del sacerdote, nunca pensamos en sus necesidades, siempre lo buscamos para que nos ayude, que nos oriente. Pero yo un día escuché una charla de un sacerdote muy viejito y él decía que le dolía mucho cuando iba y veía sacerdotes que estaban abandonados, incluso porque como son personas que no, de pronto su familia fue no fue numerosa, llega un momento que están solos. Entonces yo ahí hacía como un análisis de todo eso, y yo decía, ¿cómo no valoramos a nuestros sacerdotes? Tenemos dos sacerdotes, tenemos un sacerdote que lo tenemos ahí presto a cualquier necesidad que tenemos. Y muchas veces nos da pereza ir a la Eucaristía, o como dicen ahorita, es muy larga, está aburrida. Pero es verdad, cuando tú empiezas a sentir a que Dios suscita ese amor, a que Dios mueva ese sentir en ti, se vuelve algo que al final tú sientes que fue cortico, que fue muy poco lo que tuviste ahí, porque cada día quieres estar ahí. Y si tú te pierdes una Eucaristía o una conferencia, una charla, sientes una pena. Y sobre todo cuando tú no comulgas,
y ves que otra persona lo desaprovecha o no aprovecha esa gracia que tiene de poderlo recibir o lo recibe indignamente, es muy triste para los que de pronto no podemos hacerlo en algún momento de nuestras vidas. Entonces, eso era lo que yo quería decir, Padre, que Dios bendiga a los sacerdotes y que gracias a Dios tenemos sacerdotes aquí en nuestra parroquia y bueno, Dios lo bendiga a usted también, Padre. Gracias, hija. Me vale, Dios te bendiga. Bueno, entonces vamos terminando aquí. Quiero dar un avisito parroquial, que como hay bastantes, veo aquí que hay 60 personas. Es lo siguiente. Yo les había, bueno, se había anunciado primero que el Congreso de la Renovación Carismática iba a ser el 29 y el 28 y 29 de mayo. Luego el padre predicador me dice que no puede en esa fecha, que me presenta una dificultad. Bueno, lo pasamos para al 4 y el 5 de junio, ¿verdad? Y bien, muy bien todo. Pero entonces resulta que del consejo pues le pedimos al equipo de Proconstrucción, hay un comité de Proconstrucción, recuerda que los que estuvieron en la asamblea hace como 2 años, creo que fue antes de pandemia, el 2020, en enero del 2020, tuvimos nuestra asamblea presencial, diríamos la última, en la que se formó un comité Proconstrucción. Y ellos han venido trabajando duro y pues ahí nos sacan adelante el bingo, lo hicieron ellos prácticamente. Y todas estas actividades económicas. Entonces, en vista de que pues viene el Congreso, queríamos también, aparte con la ayuda del equipo del Comité de Proconstrucción, impulsar esta actividad del Congreso, pero obviamente dejando un ingreso económico para nuestra casa, para nuestra construcción, ¿verdad? Entonces, obviamente se requiere una logística ahora de trabajar para poder